Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a esperar a que se terminen de integrar sus demás compañeros y comenzamos con la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buen día, profe. Buen día. ¿Todavía están en sesión con Loreli? No, profe, ya acabó. Ah, ok. Bueno, pues creo que ya estamos todos los que debemos estar. Vamos a comenzar entonces. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, vamos a comenzar entonces con la sesión de hoy. Les allegué el material la semana anterior en relación a lo que es la clasificación del tipo penal de robo. Ya analizamos algunas cuestiones como lo es lo relativo a la conducta, la calidad del sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado. Vimos lo relativo a la tipicidad y en qué casos pudiera presentarse la tipicidad como elemento negativo. Y lo último que analizamos, si no me falla la memoria, fue lo relativo a la antijuridicidad y su aspecto negativo. Y decíamos que en relación a la antijuridicidad, el tipo penal de robo es antijurídico por su propia naturaleza, ya que es una conducta que contraviene el ordenamiento jurídico al llevarse a cabo sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede disponer de la cosa ajena mueble. Sin derecho significa que el apoderamiento de la cosa ajena a mueble debe ocurrir sin que asista un elemento legítimo por parte del sujeto activo. Por eso es que la antijuridicidad de alguna manera se encuentra inmersa dentro de lo que es la descripción del tipo penal. Un ejemplo donde se observa claramente la presencia de ese apoderamiento de una cosa ajena mueble con derecho sería, por ejemplo, cuando un actuario acuda a embargar bienes en acato a un mandamiento judicial, pues no obstante de que su conducta pudiera resultar típica del delito de robo al apoderarse de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien deba otorgarla, se encuentra amparado en una causa de justificación, como lo es el cumplimiento de un deber, ya que cuenta con una orden judicial emitida por la autoridad competente. Y lo mismo va a suceder con el abogado que represente los intereses de la parte actora y que acompaña en este caso al actuario a ejecutar lo que es la orden de embargo, y en este caso también su conducta estaría amparada por una causa de justificación, pero no hablaríamos propiamente del cumplimiento de un deber, sino más bien el ejercicio de un derecho. En este caso, al haber ejercitado la acción ejecutiva mercantil en contra del demandado, su conducta de apoderarse de cosa ajena mueble sin consentimiento del sujeto pasivo se encuentra amparada entonces en una causa de justificación que recibe el nombre de ejercicio de un derecho.
Ahora bien, también pudiera suceder que las personas ignoran lo que establece el derecho y suele expresarse a la ligera diciendo que el abogado y el actuario están robando sus cosas, y llegan a creer que esos objetos son para dichos profesionales, pero es una idea errada, dado que, como ya lo vimos, están actuando bajo una causa de justificación. En el primer caso, tratándose del actuario, está en cumplimiento de un deber, y por lo que hace al abogado que representa la parte actora, está actuando en el ejercicio de un derecho. Ahora, en relación al elemento sin consentimiento, esto implica que la ausencia de consentimiento por parte de la persona que puede disponer de la cosa también es un elemento normativo exigido por la legislación penal. Entonces, en ese sentido, resulta evidente que cuando no se otorga el consentimiento, el comportamiento consecuentemente es antijurídico, es decir, contrario a derecho. Ahora bien, debemos también tomar en cuenta que el precepto legal habla de la persona, que es la que se puede apoderar de la cosa, y no se refiere propiamente al dueño, debido a que, como ya se dijo, se tutela propiamente el patrimonio más no la propiedad. Y no solo el dueño puede ser el sujeto pasivo, sino también el poseedor de la cosa. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos cuando a Gabriela la desapoderan de un vehículo que no era de su propiedad, sino en este caso de la entidad pública para la cual ella presta su servicio? Sin embargo, ella resiente directamente la conducta del activo, por lo que en términos técnicos jurídicos penal, ella sería propiamente la víctima, y el ofendido sería en su caso el gobierno de la Ciudad de México, que es el titular del bien jurídico tutelado. Ahora bien, mencionábamos en relación a la cuestión de esta figura que algunos denominan como el robo famélico, y manifiestan que posiblemente estamos en presencia de lo que se conoce en la teoría del delito como un estado de necesidad justificante. Sin embargo, desde un punto de vista técnico jurídico, esta manifestación es errada, ya que esta figura, que se encuentra regulada exclusivamente por el Código Penal Federal y en algunas entidades federativas, no contempla propiamente una causa de justificación, sino más bien una causa eximente de la pena, dado que si nos atendemos a lo que literalmente expresa en este caso el artículo 379 del Código Penal Federal, pues propiamente no estamos hablando de una causa de justificación, sino una causa excepcional que va a permitir al juez prescindir de la imposición de la pena, lo que nosotros vimos en su momento al analizar el aspecto negativo de la punibilidad como las causas eximentes de la pena, es decir, aquellas circunstancias de carácter excepcional que, dejando intocado el delito, simplemente facultan al juzgador para prescindir de la imposición de la pena. Y para ello me voy a permitir darle lectura al artículo 379 del Código Penal Federal, el cual dice lo siguiente: no se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Yo creo que aquí viene la confusión, y por eso lo consideran algunos autores como una causa de justificación, cuando hace referencia a satisfacer sus necesidades personales o familiares. Es decir, aquí ellos consideran que se da una cuestión de un estado de necesidad justificante. Sin embargo,
nos dice no se castigará. ¿Esto qué quiere decir? Y atendiendo a la teoría del delito, sí va a haber conducta, habrá tipicidad, habrá antijuricidad, habrá culpabilidad, es decir, hay delito, pero el legislador, por cuestiones de política criminal, está estableciendo o faculta en este caso al juez para prescindir de la imposición de la pena. Y si se acreditan todas estas circunstancias a que hace referencia el dispositivo legal en análisis, entonces no se le impondrá la pena respectiva al que resulte penalmente responsable. Entonces, propiamente no es una causa de justificación, sino más bien una causa eximente de la pena. Ahora decíamos que el Código Penal de la Ciudad de México no prevé como tal esta figura del robo famélico, pero en la práctica sí podemos utilizar propiamente como causa de justificación esta cuestión del estado de necesidad justificante, y le daríamos sustento en lo dispuesto por el artículo 29, letra B, fracción segunda del citado ordenamiento, el cual propiamente sí me habla de lo que es el estado de necesidad justificante, y no tendríamos esa necesidad como en el caso del artículo 379 del Código Penal Federal de esperar hasta que se emita la sentencia y solicitar entonces se le aplique una causa eximente de la pena al responsable. Es decir, evitaríamos que se iniciara el juicio y en su momento se le vinculara a proceso y que se le eximiera de la aplicación de la pena ya hasta la sentencia, argumentando desde un inicio una causa justificante, en este caso el estado de necesidad justificante, con lo que romperíamos con la antijuridicidad y ya no habría delito que perseguir. Entonces ya no esperaríamos hasta la sentencia. Entonces, por eso es importante la teoría del delito, y les decía, tiene una secuencia lógico sistemática. No podemos estudiar primero la culpabilidad y después la tipicidad y al último la conducta, no. Debemos ir de manera lógica. Primero analizamos la conducta, luego la tipicidad, la antijuricidad, finalmente la culpabilidad. Ahora, ¿qué más analizamos? Creo que hasta ahí estuvimos, creo fue lo último que vimos durante la última sesión, si no mal recuerdo. A ver, Gabriela, ¿qué más recuerdas que hayamos observado la última sesión? ¿Tendrás apagado tu micrófono? ¿Me escuchan? Tomás, ¿me escucha? Ah, ok. ¿Y por qué se quedó callada, Gabriela? ¿Está dormida? No podía prender mi micrófono. Ah. Está almorzando. ¿Sí? Ay, no es cierto, Tomás, no seas chismoso. Sí, está almorzando. Sí. No es cierto, güey. Ya me dijeron dragona. ¿Qué recuerdas, Gaby? Pues estábamos viendo lo que dijo, lo de la tipicidad, el error de tipo, el error de prohibición. Y la verdad creo que nada más, yo no me acuerdo. Sí. Bueno, hablando del error de tipo, pudiéramos argumentar en su momento al error de tipo como un aspecto negativo del delito y deslindar de la responsabilidad al sujeto activo, tratándose específicamente del robo. Pues había dicho que estas eran una de las causas eximentes de la pena, ¿no?
No, cuidado, una cosa son las causas eximentes de la pena, otras serían las causas de atipicidad, como pudiera ser en este caso concreto el error de tipo. Acuérdate, las causas de atipicidad, como su nombre lo indica, que destruyen la tipicidad, ¿sí? Mientras que las causas eximentes de la pena, como su nombre lo indica, lo que afectan es la pena, ¿sí? En este caso la aplicación de la pena. Entonces, en ese sentido mencionábamos que atendiendo a lo que dispone el Código Penal para la Ciudad de México, se contempla en el artículo 29, concretamente en la letra A, fracción tercera, al error de tipo como causa de atipicidad, en virtud de que el error de tipo, precisábamos, aunque es algo complejo de entender y se le dificulta mucho no solo a los estudiantes de derecho sino a los abogados en general, afecta la tipicidad, porque el sujeto activo está bajo una falsa apreciación de la realidad, es decir, tiene una idea errada de la realidad. Y pusimos un ejemplo, creo que tú incluso fuiste objeto de ese ejemplo, donde comentábamos que te encontrabas comprabas un celular con las mismas características que las que Tomás, es decir, compraban casi al mismo tiempo un celular de la misma marca, tiene el mismo color, es decir, tienen características muy similares, y por alguna situación tú por error tomas el teléfono de Tomás. En ese caso estás actuando bajo una falsa apreciación de la realidad, ya que consideras que el celular es de tu propiedad, es decir, desconoces un elemento de la descripción del tipo penal, como lo es que esa cosa sea ajena, es decir, tú estás bajo la falsa apreciación de que es de tu propiedad, y entonces en ese sentido tendríamos que analizar si el error de tipo en el que estás incurriendo es vencible o invencible. Si es vencible, es decir, lo puedes superar con un simple razonamiento, entonces estaríamos hablando de que se destruye el dolo, pero subsiste la culpa. Pero hay un problema: el delito de robo no se puede cometer de manera culposa, entonces en este sentido no se te aplicaría pena alguna. Ahora, tratándose de error de tipo invencible, no solamente destruye el dolo, sino también destruye la culpa. ¿Esto qué implica? Que no hay culpabilidad. Entonces, en este sentido, no hay delito. Consecuentemente, no se te puede imponer pena alguna. Entonces, en conclusión, sí se puede argumentar en el delito de robo, en algunos casos excepcionales, al error de tipo como una causa excluyente de la responsabilidad penal. Aquí nada más deben tener mucho cuidado, porque como lo vamos a ver enseguida, el error de tipo en el Código Penal Federal está regulado a nivel culpabilidad por el artículo 15, fracción octava, inciso A del Código Penal Federal, mientras que el Código Penal de la Ciudad de México lo regula, como hace rato lo comentamos, como una causa de atipicidad. Esto último es lo correcto. Si se llama error de tipo, se tiene que analizar a nivel tipicidad y no hasta la culpabilidad. Sin embargo, pues aquí es una falta de técnica jurídica por parte del legislador. Entonces, en el Código Penal para la Ciudad de México, de manera correcta, se regula como causa de atipicidad. Sin embargo, el Código Penal Federal lo contempla como una causa de inculpabilidad, porque destruye en algunos casos tanto el dolo como la culpa, y consecuentemente, como hace rato se los comenté, no hay culpabilidad, o sea, no hay responsabilidad penal. Si hablamos de tipicidad, pues nos conviene más, porque diríamos hay conducta pero no hay tipicidad, y ya no me obliga a estudiar ni la antijuridicidad ni mucho menos la culpabilidad.
y para efectos, vamos a decir, los prácticos, me conviene más manejar al error de tipo a nivel tipicidad que hasta la culpabilidad, porque la culpabilidad, ¿dónde creen que se analiza? A nivel sentencia. Y si hablamos de la cuestión de la tipicidad, yo lo puedo manejar incluso desde la etapa de investigación inicial, es decir, ante el Ministerio Público, y donde puedo evitar incluso que a mi representado se le vincule a proceso. Por eso es importantísimo la teoría del delito y tener un adecuado manejo de tanto de los elementos positivos como negativos del delito. ¿Hasta aquí alguna pregunta en relación a lo que es el error de tipo y cómo debe analizarse? ¿No? Maestro, nada más el artículo 15, la persona octava es de la ley de Código Penal. Código Penal Federal, que me habla del error de tipo y el error de prohibición, pero a nivel culpabilidad. Recordemos que es más avanzado el Código Penal para la Ciudad de México que el Código Penal Federal. Entonces, dentro de las modificaciones que se le hicieron al Código Penal de la Ciudad de México para adecuarlo más a la teoría del delito vigente, se trasladó al error de tipo a nivel tipicidad. Sin embargo, el Código Penal Federal no ha sido actualizado en ese sentido y por eso es que lo sigue regulando en su fracción octava inciso A como una causa de inculpabilidad, pero técnicamente, atendiendo a la teoría del delito y como su propio nombre lo dice, error de tipo debe analizarse a nivel tipicidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Tomás? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces analizando el siguiente aspecto. Decíamos es la culpabilidad y obviamente vamos a ver su aspecto negativo. Decíamos que el robo solo puede presentarse en su forma de comisión dolosa, es decir, el sujeto activo debe actuar con la intención de apoderarse de una cosa ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de ella, pero además debe tener un ánimo específico, que es el tener el dominio sobre la cosa. Es decir, en conclusión, en el delito de robo no se admite la forma de comisión culposa. Ahora bien, por cuanto hace a la culpabilidad y su aspecto negativo, en el caso particular podemos argumentar como aspecto negativo, a efecto de desvirtuar lo que es la culpabilidad, a la inimputabilidad del sujeto activo, es decir, cuando padece de sus facultades mentales y no tiene la conciencia de la antijuridicidad. En consecuencia, no se da el presupuesto de la culpabilidad, es decir, la imputabilidad. Recordemos que la imputabilidad debe contener los siguientes elementos. Primero, que el sujeto tenga mayoría de edad, en este caso 18 años cumplidos, pero además debe tener conciencia de la antijuridicidad, es decir, no debe padecer de sus facultades mentales. Luego entonces, aunque sea adulto pero tiene un trastorno mental permanente o transitorio y al momento de cometer el delito no tenía plena conciencia de esa antijuridicidad, entonces vamos a hablar de la inimputabilidad como aspecto negativo del delito y por ende como causa de inculpabilidad. Ahora, aquí también vamos a poder argumentar dependiendo de si estamos combatiendo un acto tipificado en el Código Penal Federal o en la Ciudad de México al error de tipo, ¿sí? El error de tipo, ya lo dijimos, técnicamente y desde un punto de vista correcto debe apreciarse a nivel tipicidad, como lo atinadamente lo regula el artículo 29, letra A, fracción tercera del Código Penal para la Ciudad de México. Sin embargo, el Código Penal Federal aún lo contempla
como una causa de inculpabilidad en su artículo fracción 15, en su artículo 15 fracción octava inciso A. Me voy a permitir analizar los dos preceptos para que entendamos la diferencia. Dice el artículo 29, letra A, fracción tercera. Artículo 29. Causas de exclusión. El delito se excluye cuando concurra una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Letra A. Habrá causas de atipicidad cuando, fracción tercera, atipicidad por error de tipo. El agente obre con error de tipo, inciso A, vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal y respecto a ese tipo penal no se admita la realización culposa. Aquí encuadra perfectamente en el tipo penal de robo. Ya lo vimos, no se admite la forma de comisión culposa. Entonces se elimina el dolo y aunque subsista la culpa, no habrá responsabilidad. Ahora, dice, en caso de que el error de tipo sea vencible y se admita la realización culposa, no se excluirá el delito y se estará lo dispuesto en el artículo 83 de este código. Inciso B, invencible. Si se trata de un error invencible, como lo habíamos comentado, se elimina el dolo y se elimina la culpa, no hay responsabilidad penal y consecuentemente no habrá delito. Ahora, vamos al artículo 15 del Código Penal Federal, que no me lo va a regular como una causa de atipicidad, sino más bien como una causa de inculpabilidad. Artículo 15. El delito se excluye cuando, vamos con la fracción octava, dice, se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, inciso A, sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. O sea, si se dan cuenta, nuestro Código Penal Federal no es acorde a la teoría del delito contemporánea. Obviamente, pues ya es viejo nuestro Código Penal Federal, ya incluso debería emitirse uno nuevo. Se supone que hay un proyecto ya desde hace varios años de un Código Penal único. ¿Esto qué quiere decir? Que deberán abrogarse tanto este antiquísimo Código Penal Federal como los códigos penales estatales, pero pues por cuestiones no tanto jurídicas sino de tipo político, pues no se ha autorizado la expedición de este denominado Código Penal único, el cual pues yo creo que ya tendrá como elemento negativo a nivel tipicidad al error de tipo y no como el Código Penal Federal todavía vigente, que lo contempla a nivel culpabilidad. Entonces pues sí, ya nos surge que se expida un código más acorde a la actual teoría del delito. Entonces no sé si comprendan la diferencia. Mientras el Código Penal para la Ciudad de México regula el error de tipo a nivel tipicidad, en el Código Penal Federal se contempla pero como una causa de inculpabilidad. ¿Cuál es el problema? Que les comento que si nos basamos en el Código Penal Federal, la culpabilidad se analiza hasta la sentencia, es decir, van a sujetar a proceso a mi representado y finalmente en la sentencia pues se va a llegar a la conclusión de que no había responsabilidad porque se elimina el dolo y la culpa, mientras que argumentando alguna cuestión de error de tipo en el Código Penal de la Ciudad de México, pues lo podemos hacer desde la tipicidad. Esto implica que yo le puedo hacer esta argumentación incluso al Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, y esto conllevaría a que no se inicie o más bien no se ejercite la acción penal ante el órgano, en este caso jurisdiccional, el juez de control, para la celebración de la audiencia constitucional. Yo pudiera evitar
toda esta situación a nuestro representado. Entonces digamos que es mucho más avanzado el Código Penal de la Ciudad de México en relación al Código Penal Federal. No sé si queda bien clara esta diferencia. A ver, Carlos Romero, ¿sí le quedó claro o tiene alguna duda? Creo que se quedó mudo. A ver, ¿alguien quiere opinar en relación a esto que acabamos de mencionar? A ver, Andrés, ¿qué opina? Pues, bueno, yo me estaba confundiendo, profe. Ajá. Porque, por ejemplo, cuando lo busqué, yo lo estaba buscando en el código de la Ciudad de México. Ajá. Y ahorita que usted no lo está aclarando que es en el Código Penal, pues ya es un poquito más claro de cómo se está regulando todo esto. Bueno, está regulado en ambos códigos, pero digamos que el Código Penal Federal me lo regula como una causa de inculpabilidad, o sea, lo vas a analizar hasta la culpabilidad, ¿sí? Es decir, ya analizaste conducta, tipicidad, antijuricidad y luego viene lo relativo a la culpabilidad. Pero culpabilidad se analiza hasta la sentencia. ¿Esto qué implica? Que mi representado va a tener que ser sujeto a proceso y hasta la sentencia se va a resolver que estaba bajo un error de tipo. Entonces, de esto se percató el legislador de la Ciudad de México y dijo, a ver, no puedes someter en este caso al sujeto activo a un procedimiento penal engorroso donde finalmente vas a decir no hay responsabilidad. Analizando cuestión costo-beneficio, pues me conviene como Estado buscar esta alternativa de que yo lo libre desde un inicio, de que se inicie un procedimiento en su contra y mejor desde la etapa de investigación pues se pueda argumentar como una causa de atipicidad al error de tipo sin necesidad de someterlo a juicio. Entonces por eso decimos es mucho más avanzado el Código Penal de la Ciudad de México que el Código Penal Federal. Ahora, si nosotros tenemos un asunto de esta naturaleza y nuestro sujeto activo actuó bajo un error de tipo, no obstante que el Código Penal Federal me lo contempla como una causa de inculpabilidad, esto no quiere decir que yo no pueda argumentar, atendiendo a la estructura del delito, a una causa de atipicidad a nivel tipicidad. Es decir, yo le voy a dar estos argumentos, ¿sí?, al Ministerio Público, incluso en la etapa de investigación y atendiendo a lo que se conoce como el principio pro persona, es decir, aquel que nos hace referencia a que las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse otorgándole la protección más amplia, en este caso al gobernado. Pues entonces pues yo le voy a solicitar que en lugar de que lo analice como una causa de inculpabilidad, me lo analice como una causa de atipicidad y así evitarnos un procedimiento largo, costoso y tedioso donde finalmente me van a decir no hay responsabilidad penal y así me evito que me lo vinculen a proceso. No sé si quedó claro eso, Tomás. A ver, quiero escuchar tu opinión. Sí, de la manera en que encauzamos el caso, tenemos que tener muy en cuenta el error de tipo. Okay. Si nos basamos por el Código Penal Federal, pues el error de tipo anticipa que lleguemos a una sentencia y alarguemos el proceso, y en el error de tipo del Código Penal Federal se elimina el dolo y la culpa y se exime del delito.
En cambio, en el otro artículo, en el de el artículo 29, letra A, fracción 3, pues genera irse hasta la sentencia y hasta la sentencia. O sea, llegaríamos a un proceso muy largo sin necesidad de pudiendo haber llegado al error de tipo desde la tipicidad, basándonos en el artículo 15. Así es. Sí, bueno, en ambos casos, nada más para que quede claro, en ambos casos pues, el error puede destruir tanto el dolo como la culpa dependiendo si es vencible o invencible. La única diferencia es que el Código Penal de la Ciudad de México me permite combatirlo a nivel tipicidad, mientras que el Código Penal Federal me permite combatirlo como una causa de inculpabilidad, y como atinadamente refiere Tomás, eso se analizaría hasta la sentencia, ¿sí? Ahora, esto no me impide que yo como abogado, defensor y representante de los intereses del sujeto activo, no pueda hacer una argumentación pro persona, ¿sí? Así, el principio pro persona, como hace rato se los indicaba, es el que me dice que tratándose de las normas relativas a los derechos humanos, la interpretación debe hacerse en el sentido más amplio, otorgando por ende la protección más amplia en favor de las personas. Y aquí en este sentido, entonces, pues yo le puedo solicitar al Ministerio Público que, atendiendo este principio, me permita o se permita analizar al error de tipo desde la tipicidad y no hasta la culpabilidad, y así nos evitamos un procedimiento largo, costoso, tedioso, donde finalmente pues no va a haber la aplicación de una sanción, y así evitamos entonces que se inicie el procedimiento penal y digamos que se determine desde la etapa de investigación un no ejercicio de la acción penal. Bien, ahora pasamos al siguiente aspecto. ¿Cuál es la punibilidad y por supuesto su aspecto negativo? La pena que se aplica al delito de robo es variable. ¿Por qué? Porque va a depender de la cuantía de lo robado, y como base para la sanción, de acuerdo a lo que nos establecen en este caso el Código Penal Federal, sigue haciendo referencia al salario mínimo general diario vigente en el lugar y en el momento de la comisión del delito, y lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 369 segunda parte y 369 bis del Código Penal Federal. No obstante lo anterior, y ahí se los explico en el apunte que les elaboré, que actualmente, a partir de la publicación de una ley que establece que se debe sustituir el salario mínimo por lo que se llama la UMA o la unidad de cuenta, pues entonces debemos entender que la sanción no se va a aplicar en base a salarios mínimos, sino en base a la unidad de cuenta que se encuentre vigente en la entidad federativa donde se haya cometido el delito. Entonces, en este caso la ley que les comento se llama Ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, y entonces la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA, es la que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base o medida para determinar la cuantía y el pago de las obligaciones y supuestos previstos tanto en leyes federales como de las entidades federativas y por supuesto de la Ciudad de México. Entonces toda sanción actualmente en todo el territorio nacional está basado en UMAS, ya no en salarios mínimos como sucedía con antelación. Es más, por ahí hubo también una determinación de la Corte que ustedes deben saber en relación a las pensiones de las personas que se jubilan, donde en base a esta determinación dicen ya su jubilación no se va a calcular en base a salarios mínimos, sino en base a las UMAS, y esto ha generado pues
por ahí mucha molestia de diversas personas porque de alguna manera no les favoreció esta determinación, sino les convenía que fuera en salarios mínimos. El Código Penal de la Ciudad de México ya fue reformado en ese sentido y ya no hace referencia a salarios mínimos, sino hace referencia ya propiamente a la unidad de cuenta. Entonces, por ejemplo, el artículo 369 del Código Penal Federal refiere lo siguiente: para la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o la desapoderen de ella. En cuanto a la fijación del valor de lo robado, así como la multa impuesta, se tomará en consideración el salario en el momento de la ejecución del delito. Y luego me dice el 369 bis: para establecer la cuantía que corresponda a los delitos previstos en este título, se tomará en consideración el salario mínimo general vigente en el momento y en el lugar en que se cometió el delito. Bueno, esto es lo que nos dice el Código Penal. Sin embargo, como ya les comenté, hay una ley especial que es la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, es decir, las famosas UMAS, la cual establece que el pago de las obligaciones y supuestos previstos tanto en leyes federales como estatales y por supuesto de la Ciudad de México deberá calcularse ya no en salarios mínimos, sino en estas denominadas UMAS. Y ya vimos en su momento lo que es el concurso aparente de normas, es decir, cuando aparentemente dos disposiciones resultan aplicables a un caso concreto, y hay un principio que se llama principio de especialidad, donde me dice que si hay una antinomia o una contradicción entre una norma de carácter general y una norma especial, lo que debe prevalecer es la norma especial. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que esta ley, para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, excluiría estas reglas generales que establece el Código Penal Federal, y entonces las multas y las penas que se impondrán en este caso a los sujetos activos responsables de robo ya no se calculará en salarios mínimos, sino en unidades de medida, dependiendo de la entidad federativa donde se haya cometido el delito. ¿Sí quedó claro esta parte? A ver.